voy a presentar al relevo en la Jeronimada, Francisco, que es autor del libro Nueva Gramática Política. Es investigador del Instituto de Gobierno y Política de la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿vale? Y sus campos de investigación son la democracia participativa, ¿vale? Y bueno, lo que se llama ahí tecnología de democracia, ¿no? Por decirlo ahí un poquito para todos los públicos, ¿no? Y bueno, hoy nos va a explicar una charla súper interesante, que aunque yo soy partidario de la política sin políticos, seguro que nos puede abrir un poquito más los ojos a esto. Bueno, un aplauso y vamos a disfrutar de su conocimiento. Antes de nada, hay dos amigos que han venido especialmente a verme y que están fuera fumándose un cigarro, me parece estupendo. A ver si me ven, si no, pues empiezo sin ellos. Bueno, se juntan cuatro circunstancias y es que hace un montón que no doy una charla. Acabo de terminar mi tesis doctoral. No me he preparado prácticamente nada y además tengo cerveza todo pagado. Así que o esto sale maravillosamente o la Jerónima arde de esta noche por la indignación. Vamos a ver. Bueno, voy a empezar con una palabra que nos dice mucho, que es democracia, una palabra que la escuchamos todos los días, que nos encanta. Todos somos súper demócratas, a todos nos mola un montón la democracia, ¿verdad? No hay nadie, ¿a alguien no le gusta la democracia de aquí? Nadie se atreve a alentar la mano. ¿A ti no te gusta la democracia? Pero tampoco la dictadura, obviamente. Bueno, a todo el mundo le gusta, pero ¿era siempre la palabra democracia, el concepto de democracia tan guay? O sea, en toda la historia de la democracia, que ya tiene muchos años, era una palabra que nos ponía tanto y que nos sentíamos tan identificados. Pues la realidad es que no. Y precisamente en los siglos XVII, XVIII, cuando empezaron a funcionar los sistemas parlamentarios, por ejemplo después de la Revolución Francesa, que era la época esa en la que había un montón de gente con pelucas raras que le cortaban la cabeza a la gente, cuando empezaron a funcionar los primeros parlamentos con representantes, allí en Francia, por ejemplo, la palabra democracia se asimilaba a las formas de gobierno que había en la antigua Grecia o en algunas ciudades-estado de la Edad Media, en la época clásica fundamentalmente, y era algo peyorativo. O sea, democracia era sinónimo de caos, ¿no? De todo el mundo, allí el más patán pues podía decidir y aquello no funcionaba y aquello era un caos. Y a eso se le contraponía el nuevo sistema parlamentario de representación como algo mucho más cool, más moderno, más ordenadito, donde la gente que sabía tomaba las decisiones, donde la gente que no sabía pues arreglaba zapatos. Y entonces había como una campaña de imagen potenciando la democracia, lo representativo, el parlamentarismo, y una campaña de desprestigio hacia la democracia que, como os digo, pues se veía como algo terrible, como desordenado. O sea, tú eres demócrata, tú eres un desordenado. Eso fue cambiando poco a poco, no a nivel institucional de aquella época, porque también había instituciones en aquella época, pero entre la gente pues eso del rollo de la palabra democracia fue cogiendo como más glamour. Entonces fue desde la sociedad desde la que se fue reivindicando un poco el concepto de democracia, pues como de división de poderes, de distribución del poder, de que todo el mundo podía decidir, que todo el mundo tenía derecho a decidir. Y los teóricos de la época, bueno, para que os hagáis una idea, cuando empezó la Revolución Francesa y había que potenciar el parlamentarismo, pues seguro que el editorial del País de allí, de aquella época, pues decía que la democracia era malísima y que esto era un follón y que el Brexit y Trump y Pedro Sánchez que ha ganado. Después ya se fue cambiando un poco el discurso y ya empezaron a asimilar el concepto de democracia, que veían que era muy potente, a asimilarlo a ese modelo representativo. Y desde entonces hasta nuestros días, que cuando hablamos de democracia, pues entendemos que es un sistema en el que pues hay elecciones periódicas donde tú puedes elegir a cualquier candidato. Otras características también de ese sistema sería pues que los representantes políticos tienen cierta libertad para actuar, o sea, no hay lo que se llama un mandato imperativo. De hecho está prohibido en prácticamente todas las constituciones continentales. Y donde pues hay una separación de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial, donde todos se contrapesan de manera que ninguno sea preponderante, y si alguno tiene que ser preponderante sería el legislativo, que es el que sale directamente del sufragio, o sea del voto de la gente. Bueno, esa es un poco la evolución histórica, un poco así muy rápido. Esto en mi tesis son como 40 páginas, pero he ahorrado el suplicio de tener que escucharla. Y a principios del siglo XX pues toman mucho protagonismo los partidos.
Los partidos nunca han sido igual, tampoco como ahora, o sea, han sufrido su evolución. Al principio los partidos eran simplemente una unión parlamentaria de los representantes que elegía la gente por circunscripción. O sea, antes había una vinculación mucho más directa entre, pues, yo que soy de Jaén, pues elegiría un representante por Jaén, y ese representante tendría que rendir cuentas directamente ante la gente de la circunscripción que la eligió. Cuando ya se conforma la Cámara Legislativa, el Parlamento, entonces se agrupaban los representantes por ideología, más o menos por afinidad ideológica, y entonces se formaban los primeros partidos que se llaman partidos de notables. Ese concepto de partido fue evolucionando, y con el surgimiento del movimiento obrero, final del siglo XIX, principio del XX, los partidos de masa fue una evolución en la que pues ganaba mucho peso el componente ideológico, ya no era tanto por circunscripción sino por afinidad ideológica, y donde los afiliados pues tenían un peso muy importante, principalmente para pegar carteles, que diríamos, o sea, para la extensión del partido y también para el sostenimiento a través de cuotas. Esos partidos de masa fueron evolucionando también, y digamos que en los años 60-70 del siglo XX cambiaron hacia un nuevo tipo de partido que se llama el partido catch-all, el partido que lo quiere todo. Ahí el componente ideológico pierde mucho peso, los militantes, los afiliados también, y los partidos se dan cuenta de lo que tienen que hacer es no tener un discurso tan ideológico, tan fuertemente definido, sino utilizar ir directamente a lo que quiere la gente, ¿no? Ofrecer lo que quería la mayoría de la gente. Es cuando se inventa el concepto ese de centro político, que ahora como es súper importante, y básicamente es decirle a la gente lo que ella quiere, independientemente de que yo sea un partido de izquierda o de derecha, pues lo que voy a buscar es la sensibilidad, o sea, cuáles son los objetivos, los deseos, los fines principales en una sociedad. Voy a adaptar mi discurso a eso para intentar atraer el mayor número de votos. Esto se podía hacer porque, como he dicho antes, el mandato imperativo está prohibido. El mandato imperativo sería que si un partido, un candidato se presenta con un programa, pues tú lo votas, y si gana, pues pincha, tienes que hacer del programa que has presentado. Al prohibirse el mandato imperativo, los representantes tienen una posición bastante libre para hacer o no lo que habían dicho en campaña electoral. La justificación de la prohibición del mandato imperativo es muy divertida, porque por ejemplo en la Constitución o en la española y en algunas leyes de desarrollo, lo que se dice es que se prohíbe el mandato imperativo para que no haya injerencias exteriores a la acción del representante. O sea, en teoría es para proteger la independencia del representante y que pueda tomar decisiones sin verse presionado, pues, por la Iglesia, por el ejército, por lobbies, por grupos de presión. Y es muy divertido porque mientras se justifica eso, al mismo tiempo existe una cosa que se llama disciplina de partido, por la que los componentes de un grupo parlamentario en partido tienen que votar sí o sí lo que diga su jefe de fila, lo que diga el partido, porque si no lo expedientan, no los pueden echar porque el acta de diputado, de representante es personalísima, pero digamos que no repiten más si se saltan un poco las directrices del partido. Entonces digamos que hay una prohibición del mandato imperativo un poco asimétrica. Hay prohibición del mandato imperativo en cuanto a que los representados no podemos exigirle a los representantes qué es lo que tienen que hacer o que cumplan lo que habían prometido, pero de facto sí que existe un mandato imperativo en ciertos sectores dentro del partido, en grupos de poder, pues en lobby, en eléctrica, en bancos, en eso sí que existe, aunque sea un poco de facto. Los partidos catch-all sufren al mismo tiempo otra evolución más, esta muy moderna, o sea, muy moderna me refiero a que la gente que le ha puesto el nombrecico, que es lo que cuenta al final, es reciente, o sea, hace no mucho que se le ha puesto el nombrecico a los partidos cártel. La última evolución es la que cierra una dinámica por la que los partidos, de ser algo externo a la institución, poco a poco han ido incrustándose dentro de ella, principalmente lo económico. O sea, los partidos ahora de lo que viven prácticamente son de las instituciones. Entonces los partidos que ya están institucionalizados, que tienen muchos cargos públicos, tienen mucha presencia en las instituciones, reciben una gran cantidad de subvenciones que les permiten sobrevivir, y eso hace que al mismo tiempo esos partidos formen un cártel que proteja o que mantenga el funcionamiento del sistema actual, porque su supervivencia depende de ello. Entonces es difícil que un partido que ya está bastante integrado en el sistema, y con esto me refiero a que ya recibe muchas subvenciones y que vive prácticamente esas subvenciones, pues tenga un discurso muy rompedor, a no ser que el propio discurso de rompedor sea el que le permita estar dentro de las instituciones, ¿no? Pero bueno, digamos que se meten dentro de esa dinámica institucional y forman
de ser un intermediario entre la población y las instituciones, al final se incrustan incluso dentro de las instituciones. Algo que se puede ver también en el funcionariado del partido. O sea, la gente, los cuadros de un partido, la gente que está muy metida, pues al final va alternando puestos de trabajo entre el partido y la institución, el partido y la institución. Y se solapan un poco el funcionariado público del funcionariado de partido, en muchos casos. Lo dice una persona que está trabajando en el Parlamento, pero espero no estar mucho tiempo allí para que no me pase ese tipo de cosas. Bueno, pues esto da lugar a lo que se llaman los sistemas parlamentarios constitucionales de hoy en día, que tienen un funcionamiento muy curioso. O sea, prácticamente nadie entiende qué es lo que pasa ahí dentro, porque la mayoría del tiempo no pasa absolutamente nada. ¿Sabéis lo que es una PNL? ¿Os suena lo que es una PNL? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? O sea, que reacciona a algo. Una PNL es una cosa que se llama proposición no de ley. Una proposición no de ley a mí todavía me choca, porque en los parlamentos, que es donde están los legisladores, hay una cosa que es una no ley. O sea, hay legisladores haciendo no leyes. Y lo divertido es que se pelean por hacer no leyes. O sea, yo lo veo en mi grupo parlamentario, en el resto, cuando llega alguien: he negociado las enmiendas a la PNL del no sé qué y me han aceptado 3. Y es como, te dan ganas de darle un gallifante, como, hostia, de puta madre, te han aceptado 3 enmiendas para una no ley que no va a servir para absolutamente nada. Mis compañeros de comunicación me regañarían porque dicen que sí que sirve para tener una noticia en el diario de Sevilla o algo así, pero vamos, que a efectos prácticos no sirve absolutamente para nada. Entonces, la mayor parte de la actividad parlamentaria, el Parlamento tiene dos ámbitos. O sea, uno está el Pleno, que es cuando se juntan cada 15 días todos los diputados en el Parlamento y se gritan y se pelean y esas cosas. Y luego está la actividad en comisión. Las comisiones van por temática, ¿no? Comisión de Medio Ambiente, de Turismo, de Deporte, de Economía, de tal. Entonces, la mayor parte del tiempo los representantes, los diputados y las diputadas se pasan haciendo no leyes. Y me fastidia un poquito porque es como la sensación de estoy trabajando, o sea, desde el punto de vista del diputado, ¿no? Es como yo me engaño pensando que estoy haciendo algo, pero realmente no estoy haciendo nada. Y la gente tiene la impresión de que estamos haciendo algo, pero realmente no estamos haciendo nada. Cuando nos dimos cuenta de esto, yo trabajo con el grupo parlamentario de Podemos aquí en el Parlamento de Andalucía. Y soy el secretario del vicepresidente tercero, que es Juan Moreno Ollagüe, que antes de ser diputado pues era conocido por ser, por ejemplo, el abogado que escribió la querella de 15 para rato, que va a instruir a rato ahora, o de hacer la investigación del Euribor. Bueno, un macarra guay del derecho. Entonces, cuando entramos allí y vimos esta sin razón, se nos ocurría un montón de ideas pues para demostrar que las PNL eran una basura, o sea, que eso no vale para nada. Se nos ocurrió, por ejemplo, hacer una PNL en contra de las olas de calor. Pues yo qué sé, las olas de calor son terribles en Sevilla, pues hay que llevar una proposición no de ley instando al Consejo de Gobierno de la Junta a que prohíba las olas de calor. Pues si la aprueba, pues no serviría de nada; si no la aprueba, tampoco serviría de nada. Nos pusimos un poco más filosóficos e intentamos hacer una PNL prohibiendo las PNL. Que eso ya es como una meta PNL, ¿no? Porque si saliese adelante, como no tiene efectos de ley, pues tampoco podría prohibir las PNL. Entonces quedaría en evidencia un poco la tontería. Las PNL, para que me entendáis, es como decir: las tartitas de fresa están muy buenas. Sí, están muy buenas, ya está, para eso vale. El subtítulo de la charla, eso de por qué los caminantes blancos invadirán Andalucía, es porque la última idea de PNL que teníamos para meter era una PNL instando a la Junta a que levantase un muro en Sierra Morena, en vista de que en la nueva temporada de Juego de Tronos pues los caminantes blancos ya llegaban, y nuestra preocupación era tal pues que queríamos decirle a Susana, ponnos un murito ahí porque estamos al descubierto. Aparte de las proposiciones no de ley, están las mociones, las interpelaciones, las preguntas a la presidenta, las comparecencias del Consejo de Gobierno en el Pleno, y todas valen prácticamente para lo mismo que las PNL, o sea, no valen para nada. ¿Qué es lo único que vale en la actividad parlamentaria? Una proposición de ley. Es lo único que, si se aprueba, cambia algo, y eso sí que produce efectos materiales en la realidad. Eso sí cambia nuestra vida. El resto del tiempo os garantizo que no están haciendo absolutamente nada. Sin embargo, fíjate, eso, los representantes parece que son como súper necesarios, están ahí, y no nos cuestionamos un poco qué es esto de la representación política. Es algo que lo damos por hecho. La representación política es un tema del que se lleva escribiendo y hablando e investigando un montón de tiempo,
Tanto que la tipa que más sabía de esto era una alemana guión polaca que se llamaba Hanna Pitkin y que escribió un libro sobre el concepto de representación política y la dividió, o sea, identificó como 5 dimensiones dentro de la representación. Para entender lo que es la representación política hay que entender un poco esas 5 dimensiones, porque no es una representación que se pueda comparar con otros tipos de representación, como la del padre o la madre con el niño chico, que es una representación, como la representación que hace un abogado de su cliente en un juicio, como la representación del padre de Messi cuando firma el contrato de los derechos de imagen. Todo eso son representaciones y están reguladas en el ordenamiento jurídico, pero la representación política es como una rara avis dentro de esas representaciones, un caso muy particular. Esas dimensiones las vamos a repasar aquí rápidamente. La primera sería la autorización, que es algo como que viene, que está muy clarito, ¿no? Para los teóricos de la representación, los teóricos políticos que estudian esto, la autorización sería pues el acto de permitir a una persona que tome decisiones por nosotros. Representar, la raíz, representare del latín, lo que quiere decir es hacer presente algo que no está. Mediante ese acto de sufragio en el que nosotros votamos, pues estamos autorizando a una persona a que vaya a un ayuntamiento, a un parlamento y que tome decisiones que al final nos van a afectar a nuestra vida. Esa sería la dimensión de la autorización. Luego está la de la representatividad, que esa dimensión consiste en que en sistemas parlamentarios democráticos lo lógico es que la composición del Parlamento se parezca sociológicamente a las personas o a la comunidad, al pueblo, a la sociedad, como queráis llamarlo, que lo ha elegido. Entonces sería como hacerle una foto a la sociedad y trasladarla dentro del Parlamento. Se supone que las personas votamos en función de nuestros intereses socioeconómicos, culturales, lo que sea, y que vamos a intentar elegir a personas que sean similares a nosotros para que defiendan nuestros intereses, porque al ser similares pues se supone que compartimos esos intereses. De todas maneras es una dimensión o una hipótesis esta un poco incierta por 2 cosas. Primero porque una vez que una persona es elegida a cargo público, automáticamente experimenta un ascenso en la escala social grande. No solo en las condiciones de trabajo, que suelen ser mejores que en las condiciones medias, por ejemplo en nuestro país, sino porque esto de elegir o tomar las decisiones que más convengan a una mayoría no es solo una ecuación matemática que se resuelva diciendo, bueno, pues como tiene mis condiciones de vida, entonces va a tomar más decisiones. Además porque entendemos ese bloque de intereses, de objetivos, de deseos, como algo, como he dicho, en bloque, cuando no es así. Y os pongo un ejemplito. Puede ser, imaginaros el típico caso de un trabajador de la construcción o una trabajadora de la construcción que cobra 1.200 pavos al mes, que por esas condiciones socioeconómicas pues quizá debería votar a un partido de izquierda, pero que le encanta el rocío, que le gustan los toros, que es muy religioso, que está en contra del aborto, que identitariamente o culturalmente pues se siente más próximo a un partido de derecha. Pues entonces quizá esos elementos identitarios, culturales, le pesan más a la hora de tomar una decisión que sus condiciones socioeconómicas. Luego trazar una ecuación directa entre condiciones socioeconómicas y intención de voto o comportamiento electoral, pues la verdad es que es bastante arriesgado, como se demuestra elección tras elección, por ejemplo en España. Entonces habría que separar en esta dimensión representativa lo que es las características. Habría una dimensión subjetiva que tendría que ver con las características personales de los representantes y otra objetiva que tendría que ver con los intereses, y no siempre se cumple esa dimensión de la representatividad, esa ecuación no siempre se traslada exactamente al interior de los parlamentos. Por otro lado tenemos otra dimensión que es la simbólica o de legitimidad, que hace referencia a que el acto de representar tiene una componente muy importante de fe. Por ejemplo, nosotros creemos en las leyes porque son unos textos que salen de un parlamento a través de una votación, que son sancionados por el rey y que se aprueban en el boletín oficial del Estado. Todo ese procedimiento, tenemos fe en ese procedimiento porque si cumple todas esas fases, automáticamente nosotros lo identificamos como ley y creemos en ello. La figura del rey mismo, no sé si soy muy monárquico o no, yo no lo soy, pero entiendo que tiene una gran dosis de representación simbólica,
porque es una persona que prácticamente sin hacer nada, cuando va a un congreso internacional o a un encuentro o a donde sea, pues representa a un país, porque la Constitución lo dice. Pues entonces creemos o se cree que cuando él está allí, pues nuestro país está representado. No es una cualidad esto de la representación simbólica únicamente propia de las personas. Cuando, por ejemplo, estamos en un patio de banderas y ves las 17 banderas de las comunidades autónomas, pues cada una de las banderas representa a cada una de las comunidades autónomas. Lo que dicen los autores que trabajan esto de la dimensión simbólica es que es necesario que exista esa componente de fe para que el sistema funcione. Había dos, Almond y Verba, que, bueno, y otra gente más, no voy a dar nombre porque es muy aburrido, pero bueno, había gente que pensaba en estas cosas, que identificaba como 3 componentes dentro de esa representación simbólica, que eran la legitimidad, la afección o desafección y el descontento. La legitimidad sería un sentimiento social de validación o de creencia, de fe en el sistema actual parlamentario. El descontento serían momentos puntuales de cabreo o de felicidad pues con la situación política en un momento determinado. Y la desafección sería llamada una percepción psicológica de la motivación que tiene la gente para intentar mejorar o no el sistema en el que vive. O sea, si yo estoy descontento pero intento mejorarlo, pues no soy un desafecto, sino que me preocupo y me muevo por intentar hacerlo. Pues en España pasa una cosa, bueno, deciros que prácticamente en todos los sistemas parlamentarios actuales, en Europa por ejemplo, los niveles de las 3 cosas son súper altos. O sea, la legitimidad está por los suelos, la desafección es muy alta y el descontento es muy alto. De ahí que, por ejemplo, salga gente como Marine Le Pen o este tipo de cosas que se achacan precisamente a ese estado de cabreo de la gente. En España se produce una situación curiosa, y es que a pesar de que el descontento es grande, sobre todo en años de crisis, que parece que llevamos todavía con ella, y que la desafección también es grande, la valoración de la institución y todo eso es fatal, el sentimiento de legitimidad, de lo que se llama democracia, de esa palabra que representa tanto, es súper alto. Y se interpreta, o yo he interpretado, que esto es debido a que todavía tenemos el periodo dictatorial muy reciente, entonces como que valoramos mucho la posibilidad al menos de poder elegir, de tener libertad de expresión, de tener unas determinadas garantías que vienen a pareja al sistema democrático actual, aunque ahora por los tweets te metan en la cárcel, esas cosas. La siguiente dimensión sería la de la rendición de cuentas. Es importante porque consiste en la fiscalización de la labor de los representantes. Es decir, bueno, pues yo elijo un representante, sale elegido, y ahora evaluaré los años que tenga de legislatura, y una vez que pasen ejercitaré o realizaré esa evaluación, esa rendición de cuentas a través del voto. Esto no debería ser tan así. O sea, si os fijáis, solo hay posibilidad de evaluar la acción de los representantes una vez que se acaba la legislatura y tienes que volver a elegirlo o no. Pero durante esos 4 años de mandato es prácticamente un cheque en blanco el que le da, unido a la ausencia de mandato imperativo, todo lo que hemos visto antes, para que hagan exactamente lo que les dé la gana. Pero pasa otra cosa, y es que esa rendición de cuentas tampoco es directa. O sea, yo no tengo posibilidad de evaluar la acción de mi representante directamente, porque el intermediario en ese caso es el partido. O sea, los partidos son los que se encargan de elaborar las listas electorales y los que premian o no premian la labor de un representante. Y normalmente ese premio o no premio no está directamente relacionado con su servicio público, sino mayoritariamente, y esto no me lo invento, hay libros y estudios que lo demuestran, está más relacionado con la lealtad, la afinidad, la devoción, la simpatía, la posición que tenga dentro del partido. En los procesos de selección de los partidos, a la hora de elaborar las listas, prima mucho más esa afinidad o esa lealtad a la ejecutiva de turno que la capacidad o el mérito de los representantes. Esto también hay un libro de Xavier Collier, y un sociólogo de aquí de la Olavide, y otra gentecilla que después de hacer un montón de entrevistas y un estudio bastante chulo a prácticamente todos los parlamentos regionales, autonómicos, perdón, y el estatal, pues llegan a esa conclusión. Entonces esta dimensión de la rendición de cuentas, que es fundamental para apretarle las tuercas a los representantes y que hagan su trabajo, al final nos sirve en tanto hay un mediador dentro del partido que tiene intereses propios y que al final son los que de alguna manera seleccionan, o sea, premian, renuevan a los cargos electos.
Esto parece que está cambiando un poco con la moda actual, que a mí me parece muy guay, de las primarias, porque ya no depende tanto del partido la selección de las listas electorales, sino que la gente, sea militante, como en el caso del PSOE, o sea inscrito, como en el caso de Podemos, o sea, dependiendo de cuánto quieras abrir tú la participación a las primarias, es la gente la que de alguna manera sí que puede renovar esos cargos o no. De todas maneras, las primarias no hay un tipo de primaria, hay un montón, y hay un montón de trampillas y de truquillos para que salga pues la candidatura que tú quieres de las primarias. Por ejemplo, la gente está bastante influenciada si una lista de una candidatura está patrocinada o no, pues por los perfiles más reconocidos, más públicos, los que salen más en la tele. Pues esa gente, pues la que engrose las listas de esa candidatura patrocinada, pues tiene más probabilidades de salir, porque no todo el mundo se para a mirar los perfiles uno a uno de todos los candidatos de todas las listas. Luego el método de selección, por ejemplo, se puede hacer un método de conteo de votos mayoritario, uno proporcional, puede jugar un poco con los algoritmos de manera que los restos que siempre quedan en las divisiones pues sean para la lista mayoritaria o se dividan entre la otra. Por ejemplo, en las primarias de Podemos, que son las que más cerca me tocan, para secretario general había dos candidatos, Moreno Yagüe, mi jefe, y Pablo Iglesias. Y si ya de por sí Yagüe partía con mucha desventaja porque no es tan público como Iglesias, lo hicieron un poquito más difícil todavía, porque al llegar a la pantalla de votación de la Secretaría General salía candidatura a Pablo Iglesias y luego lista blanca, y tenías que meterte dentro de lista blanca para ver que había otro candidato, ¿no? Pues son truquillos que, aunque quieras que no, la gente que no está muy acostumbrada, que simplemente pues va señalando y no se preocupa mucho de inspeccionar, pues te condiciona de alguna manera o te limita las opciones o te esconde las opciones de voto. Y por último nos queda la receptividad. Esta dimensión trata sobre la cualidad que tienen los representantes y las instituciones para ser sensibles, para percibir cuáles son los objetivos, los deseos, los intereses de la gente a la que representan, ¿no? De la sociedad. Institucionalmente hay muy poquitos mecanismos para que los representados puedan trasladarle a las instituciones, a los representantes, cuáles son esos deseos. Pues se me ocurre, por ejemplo, el derecho de petición del artículo 29 de la Constitución, que es un derecho constitucional, un derecho fundamental, perdón, pero que no funciona. Ahí en el Parlamento a veces nos llegan derechos de petición y automáticamente va a la basura o a reciclar, pues a nadie le echa cuenta a eso, y es un derecho fundamental. Se me ocurre un poco más. Bueno, está la iniciativa legislativa, ¿no? Como una manera de llevar un texto legal que parta de la gente, pero que tampoco tiene mucho recorrido. Ya vimos la iniciativa legislativa de la plataforma Afectados por la Hipoteca, 1,5 millones de firmas, y al final se convirtió en una ley que no tenía nada que ver con esa ILP originaria. Con la revolución tecnológica, bueno, decía antes que un poco los que se encargan de ese papel de ser receptivos, de aplicar la dimensión de la receptividad, son los partidos, que son los que tienen que funcionar un poco como radares que capten cuáles son los deseos, las necesidades, los objetivos de la gente, e incorporarlos dentro del programa electoral. Pero ya hemos visto antes que la relación entre el programa electoral y luego la acción de gobierno no es muy fuerte, no hay una sujeción grande, entonces tampoco sirve de mucho. Con esto de la revolución tecnológica y con internet, pues la verdad es que cada una de estas dimensiones se pueden ver un poco más potenciadas, o sea, se pueden mejorar y se puede avanzar hacia un sistema representativo que sea mejor. Por ejemplo, en la receptividad, pues los portales de participación, que ahora mismo se han abierto en ciudades como Madrid o como Barcelona o como La Coruña, en muchos sitios, pues da un poco una idea, da una posibilidad a la gente para que introduzca iniciativas, o sea, no busca formar una comunidad. No hay una comunicación 2.0 que consiste en un flujo bidireccional, en que yo hablo con los representados, ellos conmigo, contesto, genero esa comunidad, tengo esa relación directa, sino que se utilizan más como si estuviese dando un meeting, pero a través de Twitter o de Facebook. Hay una comunicación 1.0 de una caja de resonancia en la que yo suelto mis eslóganes, mi rollo, y vosotros me lo replicáis por ahí. Entonces es un uso no adecuado si lo que se pretende es acercar esa relación entre representante y representado. Y a mí, aunque la dimensión que parece que está más resuelta, más fácil de entender, esta de la autorización, porque yo voto a alguien, entonces lo autorizo para que me represente, para mí ha sido lo más interesante de estudiar porque es la que más engaña. O sea, realmente esto no es así.
¿Vosotros creéis que la representación política es un derecho o una obligación? Decidme algo y así aprovecho para darle un traguillo a la cerveza. Si creéis que la representación política, si le está representado, es un derecho o es una obligación. O sea, si lo entendéis como un derecho o como una obligación. ¿Para ti o para representar? Un derecho. Para vosotros. Para nosotros, para los que estamos representados. ¿Derecho? ¿Entendéis que es un derecho? Son las dos a la vez. No, yo no tengo la obligación de votar. Pero digo de estar representado, de tener representantes. Una persona desde que nace hasta que se muere está representada. Vote, no vote, salga su candidato, no salga su candidato, da igual que te desentiendas del sistema, siempre va a haber gente que va a tomar decisiones, que va a influir en tu vida y que la va a tomar en tu nombre. Siempre. Entonces, que al fin no nos representan, ¿dónde queda? Ahora seguimos con... Ha llegado tarde, mira, el tío está ahí. Esto es divertido porque en el ordenamiento jurídico, os he hablado antes de que hay más tipos de representación, pues hay como dos grandes tipos de representación, una que se llama voluntaria y otra que se llama legal o forzosa. La voluntaria sería, de los ejemplos que he puesto antes, pues Messi que le dice a su padre: papá, pues tú me vas a llevar los contratos de imagen. O si voy a un notario y firmo un poder para alguien para que me represente una compraventa o lo que sea. Es una representación voluntaria en la que la persona representada autoriza voluntariamente al representante a que tome decisiones en su nombre y a que los efectos pues recaigan en su esfera vital, matrimonial o lo que sea. Mientras que las representaciones forzosas o legales no están relacionadas con la voluntad. El representado no es el que decide que quiere estar representado. Pues ejemplos de esto hay un montón. El que he dicho antes de las madres y los padres respecto a los hijos, pues son sus representantes legales, a efectos legales hasta que no tienen una mayoría de edad. Cuando yo voy a un proceso penal, necesito tener un abogado forzosamente, porque el sistema penal, el ordenamiento jurídico, entiende que no estamos preparados para defendernos por nosotros mismos. Cuando una persona está ausente, está en otro sitio y tiene que celebrar un negocio jurídico en otro lado, pues tiene que actuar a través de representante también, pues porque no está allí presente. Ya hemos visto que esta representación política encaja dentro de las representaciones forzosas. Las representaciones forzosas están instituidas o por la ley o por una sentencia judicial. Por ejemplo, una persona que es incapacitada porque un pródigo, una sentencia de incapacitación por prodigalidad, es una persona que no es capaz de administrar bien su dinero y que se lo gasta todo en tragaperra. Pues si esos familiares acuden a un juez y le dicen: oiga, que es que mi padre se lo deja todo en tragaperra, o mi madre, pues el juez lo evaluará y dirá: efectivamente, esta persona es pródiga, y firma una sentencia por la que él ya no es él necesita ya un complemento de una autorización, un complemento de responsabilidad, de capacidad, para poder invertir el dinero, gastarlo, tal. Él ya no administra su patrimonio. La representación, o sea, para que una representación sea legal o forzosa, requiere dos cosas, una u otra o las dos. Y es que haya una falta de capacidad o una ausencia. Como he dicho antes, si una persona no está presente en un sitio, necesita otra que complemente esa ausencia y que actúe por él. Y cuando una persona no tiene capacidad para hacer algo, necesita de otra que complemente esa capacidad y que actúe por él también. Luego, si analizamos la representación política como una representación legal o forzosa y la relacionamos con estos dos criterios, primero podríamos pensar: vale, falta de capacidad. Ese criterio de la falta de capacidad ha sido mantenido por un montón de autores, de teóricos, de politólogos y de demás personillas, diciendo que los representantes tenían que ser personas que estaban especialmente cualificados para tomar unas decisiones muy complejas que no todo el mundo podía hacerlas. Y uno piensa y dice: vale, quizá en 1835, con los niveles de educación que había, con esto, pues había una gran diferencia entre unas personas más cultas, más estudiadas, más preparadas, y otras que no. Pero conforme avanzan las décadas y los sistemas educativos se van perfeccionando, y hoy en día pues podemos decir que tenemos unos niveles educativos buenos, ¿no?, a lo que era antes, pues esa razón va disminuyendo. Si esto lo unimos a que los procesos de selección que he explicado antes de los partidos no están relacionados con la capacidad y con el mérito, sino con quién me llevo mejor, con quién me llevo peor, quién me hace más la pelota o quién me chupa más el culete, pues eso hace que el criterio de ese criterio de la expertise que tienen los representantes pues ya se deshaga completamente. No sé si sabéis que Félix Uco es diputado en el Congreso de los Diputados.
O sea, todos hemos visto a Félix Uco, pues ese hombre cree que está más capacitado que cualquiera para tomar decisiones. Obviamente no. Tony Cantó, Andrea Fabra, yo que sé, a mí se me ocurre un montón de gente. Habría que hacerle un psicotécnico a cada uno de los representantes para ver si efectivamente están más preparados que cualquier otra persona para tomar decisiones, porque los procesos de selección no garantizan eso. Luego, si el criterio de la falta de capacidad no es pertinente o no funciona, habría que irse al criterio de la ausencia, y este tiene sentido también, o al menos lo tenía hace un montón de tiempo. Cuando empezaron los sistemas parlamentarios, es verdad que tú tenías que mandar un representante de una provincia a los estados generales en Francia o a las Cortes Generales aquí, y pues leche, tenía que ir a caballo, presentarse allí, y obviamente no podías meter en una habitación, en un parlamento, pues a millones de personas a hablar y a tomar decisiones, ¿no? Entonces esa ausencia, que era de toda la población, que no podía estar en una cámara legislativa, tenía que ser representada forzosamente por alguien, y por eso pues se justifica un poco la elección. Lo que pasa es que pues surge una cosa que se llama Internet o revolución en las comunicaciones, que hace que ya sí millones de personas puedan estar presentes en una cámara legislativa, en un parlamento, y puedan pues votar directamente una ley, o puedan discutirla, o puedan... Entonces, tanto la capacidad como la ausencia son dos criterios que justifican las representaciones legales que ya no funcionan. Simplemente han pillado al ordenamiento jurídico, al funcionamiento del sistema, pues en un traspié, y la evolución tecnológica y cultural pues lo ha dejado como un funcionamiento del siglo XIX o del siglo XX, pero que ya no se corresponde con los niveles que tenemos estos días. Entonces no hay una sustentación ya teórica de peso que, por ejemplo, prohíba a las personas participar en votaciones directamente. Y con esto enlazo con una iniciativa que sacamos Moreno Yagüe, él fue el ideólogo hace ya mucho tiempo, luego la tomamos en Democracia Real ya, en el tiempo del 15M, y que después yo personalmente he trabajado mucho a nivel teórico, forma parte de mi tesis, y he hecho bastante investigación sobre ella, que es Democracia 4.0. En 2006 las Cortes Valencianas, el Parlamento de la Comunidad Valenciana, reformó su reglamento de funcionamiento para permitir que una diputada que estaba embarazada pudiese votar desde su casa a través de un sistema de votación telemática con firma digital, como nuestro DNI electrónico. Y entonces Juan vio esto en el periódico y pensó, carajo, si esa mujer puede votar desde su casa, ¿por qué yo no puedo votar desde mi casa? Entonces él se inventó un sistema pensando que si somos 35 millones de electores en España, de gente en el censo, y hay 350 diputados, pues hace una división rápida y te da que un escaño del Congreso pues equivale más o menos al peso de 100.000 personas votando directamente, ¿no? Un diputado, un escaño, 100.000 personas. Entonces decía, bueno, si yo participo directamente en una votación, por ejemplo, la guerra de Irak, por ejemplo, mi voto valdría uno partido por 35 millones, que sería un mojón, sería nada. Pero si un montón de gente participase, pues entonces ese peso de ese voto agregado aumentaría. Y la regla matemática que él aplicaba es que los votos directamente, o sea, los votos que la gente emitiese directamente serían restados del peso del voto de los diputados. No en el sentido de que si votan 100.000 personas un diputado ya no vota, sino que ese peso de ese escaño se detraería proporcionalmente del conjunto de los diputados. Al final os explico que aunque tú elijas un representante por tu circunscripción, por tu partido, cuando está constituida las Cortes Generales o el Parlamento tienen un principio de unidad de acción que se llama, y es que la ley que emana de allí no se aplica a la gente que ha votado al partido que gana, sino que se aplica a todo el mundo, y la ley que emana allí no la aprueba el grupo parlamentario del Partido Popular, sino que la aprueba el Congreso de los Diputados. Ese principio de unidad de acción justifica un poco que si yo voto directamente, el peso de mi voto, uno partido por 35 millones, pues de toda la gente que lo hiciese, se detraería del conjunto de la institución, del Parlamento, del Congreso, de donde fuese. En un supuesto hipotético en el que los 35 millones de personas votasen directamente una ley en el Parlamento, cada diputado votaría por el mismo, simplemente. Si fuese la mitad del censo electoral, pues cada diputado votaría por la mitad del escaño. Entonces, matemáticamente es una cosa que encaja y que con los sistemas informáticos que tenemos ahora mismo se podría hacer a la perfección. Entonces Juan elaboró un derecho de petición, que es una de las cosas que os he dicho antes, que no vale para nada, que es un derecho fundamental, y justificó todo esto pues poniéndole un montón de jurisprudencia, el caso este de la Comunidad Valenciana, o sea, les mandó un tocho de derecho de petición. Yo cuando lo conocí a él en una de las reuniones preparando la manifestación del 15M en Sevilla, me enseñó todo aquello y yo tuve un orgasmo instantáneo y me dieron ganas de besarlo y abrazarlo porque dije, este hombre es un genio.
mandó ese derecho de petición al Congreso de los Diputados y hoy, 6 años más tarde, todavía no nos han contestado. Esto está aquí el de las matemáticas que habló el otro día, creo, del teorema de Gödel. Sí. Pues esto sería como la aplicación del teorema de Gödel en el ordenamiento jurídico, entendiendo el derecho como un sistema no completo y no compacto. El derecho de petición sería como la proposición G, que demuestra que si nos contestan nos tienen que decir que sí, entonces no pueden contestarnos, y si nos dicen que no, hemos demostrado que todo el sistema no funciona. Entonces era brillante desde esa concepción lo que había hecho este hombre. Todavía no vamos a tener respuesta, obviamente, porque si te dicen que sí has ganado, si te dicen que no, acaban de decirte que de democracia es un cojón, que aquí mandan ellos y punto pelota sin ningún tipo de justificación. Entonces, bueno, pues nuestro objetivo ha sido cómo intentar implementar este sistema de votación dentro de los parlamentos. Ahora, a través de Podemos, conocemos gente en otros parlamentos y estamos intentando convencerlos, porque las vías directas no se permiten, y ahora habéis visto pues, cuando se han intentado hacer leyes de consulta en otras comunidades autónomas, principalmente en Cataluña, o el plan Ibarretxe en Euskadi hace unos años, se reformó la ley de referéndum para bloquearlas todas. La solución que habíamos encontrado nosotros era la modificación de los reglamentos de los parlamentos. El reglamento del parlamento es la ley que rige el funcionamiento, que explica cómo funcionan los parlamentos. Entonces, a los catalanes nosotros le hicimos una reforma de su reglamento introduciéndole el derecho de voto para solucionarle el tema de la consulta. O sea, tuvimos que ir allí a entrevistarnos con todos los diputados, con diputados de todos los grupos parlamentarios y la presidenta del Parlamento para decirle: tenemos aquí la solución, entre siesta y siesta, per y per, cervecita y cervecita, podemos solucionar el problema de los catalanes. Y les llevamos una reforma del reglamento que lo que permitía no es una ley de consulta o de referéndum, es que simplemente está variando el modo de funcionar del Parlamento, y en vez de haber 150 diputados, pues lo que tiene son 6 millones de diputados. 150 que votan siempre y el resto pues que votan cuando les da la gana. Y eso lo metes dentro del reglamento y te saltas todas las prohibiciones de la ley de referéndum y de la Constitución y de la sentencia del Constitucional, porque lo que estás haciendo es reformar un texto sobre el que tienes competencia exclusiva. O sea, la excusa para prohibir las leyes de consulta en otras comunidades es que la comunidad autónoma no tiene competencia en consulta o en referéndum, pero sí tiene competencia en cómo organizar su propio parlamento autonómico. Les dimos esta solución, pero los diputados catalanes se acojonaron un poquillo porque dijeron: bueno, pero esto no es solo para la independencia, ¿no? Esto funcionaría para cualquier cosa que se vote. Claro. Entonces básicamente nos dijeron que era demasiada democracia y que eso ya no lo podían soportar, así que no lo implementaron. Aquí llevamos un tiempecillo trabajando en la reforma del Parlamento andaluz y en algún momento pues la meteremos para adaptarlo al funcionamiento del siglo XXI, y sobre todo para que no tengamos que estar funcionando sobre todo con PNL. En la reforma que intentaremos meter, pues las PNL, las mociones, todo esto quedará fuera, y si necesitamos levantar un muro para que no vengan los caminantes blancos a invadirnos este invierno que se acerca, pues ya lo podremos votar todo directamente y no dependeremos de esas PNL y del gobierno. Muchas gracias.